Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre con la presencia de tu Espíritu Santo y, Señor, con tu palabra. Te suplicamos que nos guíes para conocerla, para comprenderla y para aplicarla en nuestras vidas en beneficio de tu reino y para tu gloria. Y para que otros conozcan de ti, Señor, a través de que podamos contarles las maravillas que tú has hecho y que seguirás obrando hasta que tú vengas por segunda vez. Dirígenos, Señor, en este momento, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, septiembre es un mes de la libertad. México es un país que celebra la independencia. ¿Y qué significa independencia? Dejamos ser dependientes de España. Se celebra esto en septiembre, 15 en la noche, y se declara la independencia de México. Y ustedes podrán ver que esa noche será el grito de independencia en todo nuestro país, y las autoridades suben a los palacios municipales en la parte de arriba, ondean la bandera y gritan ¡Viva México! Un grito de libertad. Entonces yo les preguntaría, ¿en México ya no hay esclavitud o dependencia de otro país como España? Pregunto. No, no hay, porque somos libres y esa libertad es lo que nos tiene aquí y estamos aprendiendo a ser libres. Pero déjeme decirle, este tema de la libertad es un tema muy amplio y discutido. Muchas personas viven buscando la libertad personal, la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad sexual y más cosas de las que quieren ser libres. Pero aún se sienten frustradas, no la han encontrado, no tienen gozo y no siempre pueden darse cuenta de que siguen siendo esclavas de su propio egoísmo. Permítanme contarles una ilustración. Dios creó todo y Él dijo, en la creación hizo el cielo, hizo las estrellas, hizo el sol, hizo los animales del campo, los peces, las aves en los cielos. Y voy a citar la creación de los peces. Miren, los peces están para vivir bajo el agua. Y ustedes dicen, ¿cómo pueden vivir bajo el agua? Si uno con 5 minutos bajo el agua sin respirar, ya estamos casi muertos. Pues ellos tienen en su desarrollo unas bráqueas. Y en las bráqueas, esa parte de su cuerpo, pueden extraer del agua el oxígeno que necesitan para vivir. Entonces ellos fueron creados por Dios desde el inicio para que fueran peces. Y los peces viven felices en el océano, en los ríos, donde hay agua. Están preparados para eso, fueron diseñados para ser felices. Sin embargo, el ser humano atrapó uno de esos peces y lo puso en una pecera redonda. Y ahí en la pecera, el pez empezó a sentir que le faltaba oxígeno, porque el oxígeno que tenía lo había estado consumiendo y no tenía sistema para producir burbujas de aire y producir oxígeno. Entonces el pez estaba sintiéndose al principio descontrolado, pero viviendo del oxígeno que le había provisto la pecera. Pero ¿sabe una cosa? Al acabársele el oxígeno, empezó a desesperarse. ¿Y qué hizo? Saltó en la pecera y cayó al piso. Y entonces dijo, al fin soy libre, tengo oxígeno suficiente para vivir. Pero le hacía falta algo. ¿Sabe qué le hacía falta? El agua. Y después de unos minutos de estar con mucho oxígeno y sin agua, el pez murió. El pez obtuvo su libertad,
después de haber tenido una esclavitud en una pecera, después de ser sacado de su diseño original para lo que fue hecho. Un pez para el océano, un pez para el río. ¿Y a qué se asemeja esto? Se asemeja al ser humano que fue diseñado para ser obediente a Dios, para hacer la voluntad de Él. Y a nosotros no nos hizo peces, nos hizo en un diseño muy especial, varón y hembra. Y luego dijo, los he hecho a nuestra imagen y semejanza, para que ellos señoreen sobre toda la creación que yo he hecho. ¿Y saben qué pasó? Alguien atrapó con sus filosofías y sus ideologías al ser humano. Y le empezó a decir, no es necesario que te sujetes al plan de Dios. Si tú sientes que no eres eso, haz lo que te plazca. Tú lo que sientes es lo que vale, no lo que te diseñó ese que dices tú que es Dios. Y el hombre fue atrapado por sus filosofías. Y así atrapó a los que toman, atrapó a los que fuman, atrapó a los que adulteran, atrapó a los tramposos y mentirosos, atrapó a aquellos que viven del placer. Y momentáneamente esos hombres fueron felices, dichosos. Estuvieron ahí disfrutando de ser libres de la dirección de Dios, libres del diseño de Dios. Y entonces vivieron gozosos. Dijeron, no, yo no creo en Dios, ni soy un fanático como esos hermanos que estudian la palabra y que se reúnen domingo a domingo y que le alaban. Yo soy libre para hacer lo que quiera el domingo, y el lunes y el martes y toda la semana. ¿Y saben qué pasó? Empezaron a morir las personas por salirse del diseño creado por Dios. Sobredosis de alcohol, sobredosis de drogas, muerte porque cometió adulterio y el esposo mató al adúltero. Empezaron a ver que la pobreza llegó a su casa. Empezaron a ver que ir a dar el grito de independencia era amontonarse frente a las cervezas, a los gritos, a la pasión desordenada y a vivir desenfrenadamente. Y fueron felices hasta que la muerte los alcanzó. Entonces yo quiero animarles a ustedes a pensar que Jesús desde el principio inició su ministerio afirmando que había venido a dar libertad. Y para eso vamos a leer en Lucas capítulo 4, 16 al 21. Cristo vino y lo dijo claramente, a dar libertad. Y ustedes pueden pensar ahorita, ¿libertad de qué? ¿Espiritual o material? Y podemos decir que las dos cosas. Porque el que anda en los caminos de Dios va a ser libre de la esclavitud material que a veces lo atrapa y lo condena. Dice en Lucas capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Desde el principio del ministerio nos dice que él vino a libertar a los cautivos, vino a dar libertad a los que estaban oprimidos.
Y las personas lo oyeron. Y esa es una profecía de Isaías donde esperaban un Mesías que los redimiera del poder, que ese Mesías triunfara en su pueblo y en todo el mundo a través de su pueblo. Pero cuando lo vieron y dijeron, no, no pinta para hacer eso. Entonces, las personas rechazaban a Jesús. Y ahorita vamos a ver cómo la venida de Jesús explica que hay personas que piensan que son libres y no lo son. Y que siguen esclavos de diversas cosas. Y yo les diría una cosa. Si no estuviera esto en la Biblia, yo diría, hay cristianos que por ser cristianos son totalmente libres del pecado. Pero no. Esta escritura nos abre los ojos y nos dice, tenga cuidado. Porque ahora vamos al pasaje de Juan 8, 31 a 37. Y ahí Jesús descubre a los que se decían ser libres y no lo eran. Dios quiere hablarnos al corazón el día de hoy y ver si somos libres o nomás somos la apariencia de ser libres. En Juan 8, 31 a 37 es el pasaje que hoy tendremos como base de la predicación. Y observemos que Jesús afirma que puede hacer a las personas verdaderamente libres. Entonces el título del mensaje es La verdadera libertad está en Cristo. Y no quise ponerle, pero podía decir la verdadera libertad está solo en Cristo. No hay otra libertad. Acuérdense del pececito. Acuérdense de las personas que se sienten libres para hacer lo que se les venga a su corazón. Entonces, en los versículos Juan 8, 31 y 32, voy a leerlos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hasta ahí, lo vamos a dejar. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Y en nuestro término común y corriente, cuando una persona que profesa una religión acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, le dicen, le hacen bullying o se burlan de él. Es una palabra que usamos acá cerca y se dice, eres un chaquetero. ¿Qué quiere decir? Que te pusiste tu abrigo al revés y no sabes lo que has hecho. Andas al revés con la vida volteada. Eso es una burla. Los judíos habían dejado de ser judíos, solamente judíos, y habían entendido que Jesús había venido a salvar a su pueblo judío. Y entonces Jesús es el cumplimiento de la ley. Y Jesús llega a ser el Mesías esperado y él dice a los judíos que habían creído en él, a los judíos que se habían arrepentido de ser de la religión oficial que estaba ahí, era la religión judía. Ahora nosotros no somos judíos, nosotros, nuestra religión la oficial en México, ustedes ya saben cuál es, la religión católica. Y muchos de nosotros partimos de ahí. En lo particular, yo nací en una familia que profesaba esa fe. Y cuando yo vi a Cristo, puedo ver este mensaje tan claro que dice, dijo Jesús a los que habían creído en él, me dice a mí, me dice, si permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Entonces quiere decir que hay una parte inicial en la vida cristiana que es aceptar a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal. Es el inicio de la vida cristiana. Y a una persona le podemos preguntar, ¿tú has entregado tu vida a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal? Y la persona va a responder sí, no, o va a decir, no sé de qué me estás hablando. Pero a las personas que pueden decir que sí he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador personal, dice, vas a conocer la palabra y la palabra va a distinguirte por ser un verdaderamente discípulo. Permanecer significa obedecer. Entonces en la iglesia cristiana vamos a ir viendo
cómo tenemos que permanecer en Él. No permanecer, como decimos acá también, decimos, te portas tal como son tus padres. Te salió el apellido por la sangre. No, ya no. Cuando has nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza, pasamos al 32, porque ya somos verdaderamente sus discípulos y vamos a conocer la verdad bíblica, la verdad de Dios. Vamos a ir aumentando, así como una persona estudia y aprende algo, lo va conociendo. Y la verdad te va a hacer libre. Va a haber libertad al conocer la verdad. Miren, preocúpense por favor de aquellas verdades que los esclavizan y los hacen dañar su manera de pensar. Cuidado, tenemos que leer la Biblia y entender lo que la Biblia dice y consensar y orar y que el Espíritu Santo nos guíe, porque la verdad nos va a hacer libres, no nos va a condenar. Y yo puedo decirles que hay personas que se casan con una ideología religiosa y se pelean con otros que tienen otra idea religiosa y se contradicen, y que tú no tienes la razón, la tengo yo, y que la tengo yo, y quién eres tú, y se pelean entre ellos. Aquí de lo que se trata es que Cristo nos haga libres, y continuamos ahí diciendo, entonces, la libertad inicia al creer en Jesús y continúa al permanecer, al obedecer en su palabra, y los resultados que se esperan son 3. 1, ser verdaderamente sus discípulos. 2, conocer la verdad. Y 3, la verdad nos hace libres. Y quisiera decir algunas cosas. Por ejemplo, ¿libres de qué? De la culpa. Cuando yo no era cristiano, yo hice varias cosas indebidas. Y la culpa me perseguía, mi conciencia me acusaba en la noche. Y cuando me preguntaban qué hiciste, yo tenía que contestar con evasivas o con mentiras. ¿En dónde andabas? Y yo mentía. Pues cuando conocí a Cristo, Él me perdonó mi pecado. Y tuve que hablar la verdad. Pero hay otra cosa que me quitó Jesús, me hizo libre de la culpa. De la culpa. Cuando Cristo me perdona, me dice, vete y no peques más. Yo no te condeno. Y me quita la conciencia de culpa, de la cual muchos se aprovechan y esclavizan a los hombres y los hacen súbditos de ellos, porque les dicen, tus culpas no son perdonadas si no das una ofrenda mayor, tus culpas no son perdonadas si no haces esto o haces aquello, y a las personas las tienen cautivas de diferentes cosas. Yo puedo ver entonces en el Juan 8:33 la parte donde los judíos niegan que han sido esclavos. Y ellos dicen en el 8:33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás, oigan bien, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, les quiero decir, la primera esclavitud que tuvo el ser humano fue en el huerto del Edén, cuando después de pecar Adán y Eva fueron esclavos del miedo. ¿Y por qué? Porque se escondieron de Dios. El miedo los hizo alejarse de Dios y esconderse. Les daba vergüenza al que nunca les había dado vergüenza ver. Pero el pecado los esclavizó y se escondieron hasta que Dios va y les busca. Entonces los judíos ignoraron también, fíjense bien lo que ignoraron. En la historia rápido podemos ver que el pueblo de Dios fue esclavo en Egipto, fue esclavo en Babilonia, fue esclavo de Persia. Los griegos también los mantuvieron sometidos y los romanos. Y ellos dicen, no hemos sido esclavos de nadie, nunca jamás. Déjenme preguntar, ¿habrá personas que dicen, yo no necesito a Cristo, soy libre para hacer lo que yo quiera? Yo jamás me dejo dominar por nada. Yo soy libre para hacer lo que quiera.
Y saben una de las cosas que está pasando en la actualidad, en la cultura está haciendo más esclavos ahora, porque les dicen, tú puedes ser lo que quieras, hombre o mujer. Pero cuando dicen eso, y la persona acepta, entonces le dicen, necesitas consultas médicas, para que puedas tú recibir un tratamiento, para que puedas ser lo que tú quieres ser, que no eres, pero que tú sientes ser. Y empiezan los tratamientos costosísimos por especialistas. Y luego si sigue la ambición del ser humano de salirse de la función que Dios le ha dado, le dicen, hay cirugías para ayudarte, para que te parezca realmente lo que sientes ser. Pero solamente que cuestan mucho dinero. Y no se hacen solamente aquí, se hacen en países muy desarrollados donde está permitido hacerlo. Ya cuesta otro dinero. ¿Y a qué se dedican? A trabajar para tener el dinero que les pide su nueva filosofía o su nueva ideología. Yo pregunto, ¿son libres? Son esclavos ahora de un nuevo sistema de vivir. Y con el testimonio de muchas personas que se han arrepentido de haberlo hecho. No solamente después de que quedaron pobres, sino después de que quedaron deformes. Los judíos dijeron, nunca jamás hemos sido esclavos de nadie. En otras palabras, dicen, Jesús está equivocado. Nosotros tenemos la verdad. Al decirle a Jesús, nunca hemos sido esclavos, están mintiendo. Y segundo, están diciendo, la verdad está en nosotros, Jesús estás mintiendo. Y han hecho a Jesús mentiroso. Entonces, no hay más que de dos caminos. O aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y lo obedeces, o le dices, yo tengo mi propio criterio, y yo no he sido jamás lo que tú dices que soy. Hay personas que no se dan cuenta, como los judíos, que son esclavos de algo. Esclavos de algo. Ustedes pueden pensar de qué. Voy a leer acá que el principal pecado que tenemos es el egocentrismo. Ego, soy yo. Ego, soy yo. Yo mismo. Lo que yo quiero. ¿Y ustedes han escuchado esto? Vente a comer. Yo voy cuando yo quiera y no me grites. Cómete esto. Yo no me como eso. Cómetelo tú si quieres. A mí no me hagas eso. A mí no me gusta eso. Hoy te espero a las 5. ¿Y por qué a las 5? Yo te llego a las 6 si quieres. ¿Conocen esas actitudes que se llaman egoísmo? ¿Me podrías ayudar? No puedo, porque tengo muchas cosas que hacer. Pero es que no tengo medicina, no tengo que me lleve al hospital. ¿Y eso qué? Busca a alguien. Yo no puedo. El yo. Jesús está equivocado. Nunca hemos sido libres. Más bien nunca hemos sido esclavos. En el 8:34 dice aquí la respuesta de Jesús. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace el pecado es esclavo del pecado. Y todos batallamos con estas situaciones de atrapamiento, de secuestro, de que yo si no como estoy, me siento mal. Yo si no hago esto hoy, me hace falta. Y se le tiene que conceder lo que quiere, si no está de genio, molesto. El que fuma, yo nomás fumo poquito. Deja de fumar totalmente, no puedo. ¿Por qué? Porque su amo es el cigarro. El que miente, oye, otra vez me mentiste. Y no puede ser libre de la mentira. Del orgullo. Yo no trato con gentuza. Yo trato con personas de mi nivel. Pecado. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y tomando también y haciéndose siervo y esclavo.
esclavo de Dios, para obedecerlo totalmente y salvarnos a nosotros. Y yo ahorita puedo ver que el propósito de Dios de que existamos no es que seamos infelices. Los cristianos no somos infelices, somos gozosos. Tenemos gusto, nos da felicidad tener trabajo, nos da felicidad ganar dinero, nos da felicidad poder compartir con la familia lo que hemos ganado, nos da felicidad hacer felices a otros que no tienen y podemos servirles. Es la esclavitud del pecado, del egocentrismo, el problema de la humanidad, que se manifiesta en muchas formas que inician como auto. Auto significa por mí mismo. Entonces ustedes van a decir, autocomplacencia. Yo solito me complazco. No ocupo a nadie. Luego otra palabra, autodeterminación. A mí nadie me manda. Yo estoy determinado a hacer lo que yo quiero. Ni mis padres me van a impedir hacer lo que yo quiero. Porque yo lo decidí. Eso es autodeterminación. Solo. Él mismo. Luego dice, autodisciplina. Yo me someto a esta disciplina rigurosa yo mismo. Yo no acepto que Dios me mande. Yo tomo la decisión y voy el día que quiero al templo, hago lo que quiero en mi vida espiritual, leo o no leo la Biblia, eso no es algo a mí. Yo tengo mi propia disciplina. Si usted le hace así, ese es el problema. Pero el mío, yo soy diferente. Yo mismo me autodisciplino. Autoestima. Miren, yo soy una persona grandiosa. Yo, con mis estudios, he logrado tanto. Con mi capacidad, con mi manera de expresarme, con no vean mi currículum, vean mi vida y verán que quién soy. Soy una gran persona. Pobres de ustedes que no me aprovechan. Una alta autoestima. Cuando Dios dice que todos nosotros, ricos, pobres, ignorantes, estudiados, enfermos y sanos, con muchas capacidades y discapacitados, todos somos hechos a la imagen de Dios. Y no puedes despreciar a alguien que es menor que tú, ni despreciar a alguien que es mayor que tú, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Y entonces no puedo ser autónomo, no puedo tomar decisiones por mí mismo. Apréndanse esta palabra que me gusta y se las comparto. Santiago dice, en lugar de lo que deberías decir, si Dios quiere. Y eso es, no soy autónomo. Si Dios quiere, voy a ir a hacer esto. Si Dios quiere, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿vivir como vivimos le agrada a Dios? ¿Dios quiere que hayas prometido algo y no lo hayas cumplido? ¿Dios quiere que tú digas en diciembre, que digas cosas y que la gente te crea? Y ahora tú digas, no me importa si no cumplí porque yo sé mis negocios. Autonomía, autosuficiencia. Miren, hermanos, hay personas tan autosuficientes que dicen, no necesito a nadie. Estudio solo en mi casa, leo la Biblia, oro, no tengo necesidad, soy suficiente por mí mismo. Entonces, en Juan 8:35 y 36, Jesús explica, en Marcos 8:34 al 36, vamos a ver, Jesús le responde, Marcos 8:34 36. Y Jesús habla de la independencia, habla de la autonomía, habla de buscar sus propios gustos. Si el pastor predica que debemos hacer esto, a mí no me parece y yo no lo voy a hacer. Eso es autónomo. Bueno, dice aquí, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Deje de ser autónomo. Niéguese a sí mismo, deje de ser independiente. Deje de ser autosuficiente. Dependa de mí. Venga detrás de mí. Y sea usted el que escucha lo que yo digo. Y hermanos, todos nosotros tenemos que hacer esta revisión. ¿Vivo haciendo lo que Dios quiere?
O solamente vivo haciendo una parte de lo que Dios quiere, porque eso es la social. Una parte social, así como, es para que no digan, aquí está. No es para que no digan. Dios lo que quiere es que te niegues totalmente a ti mismo, que yo me niegue. Y esto no significa que te la pases bien. Pero la siguiente expresión, y tome su cruz, ¿sabe lo que significa? Los condenados a muerte en el tiempo de Roma, cuando Jesús está explicando esto, era una característica. La cruz era para los peores criminales, era para lo más malo, y el condenado tenía que ir cargando su propia cruz. Era decir, él iba diciéndole a la gente, soy culpable, soy culpable, soy culpable, yo merezco esta muerte. Le estaban obligando a decir, carga tu cruz. Y la cargaban. El peso de la cruz de Jesús fue tan intenso para él, estaba tan cansado, tan agotado, con todo lo que había sufrido en esas noches que lo juzgaron mal, lo habían abofeteado, le habían arrancado las barbas, le habían dado puñetazos, lo habían escupido, le habían hecho tantas cosas. Jesús se cansó cargando la cruz. Me pongo a pensar, la cruz era imposible para cargarla por Jesús. No pudo más porque estaba cargando con ella nuestros pecados. Estaba sufriendo por cada uno de nosotros. Él estaba diciendo que hiciéramos algo. ¿Qué Él hizo? Él sufrió por ti y por mí. Para que no seas independiente de Él. 35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida por su autosuficiencia, su autoestima, todo aquel que quiera ser solo, todo aquel que quiera por su cuenta vivir, perderá su vida. Está avisando. No hay salvación para los independientes. No hay salvación para los sabios según el mundo. No hay salvación para aquellos que dicen, Jesús, nunca hemos sido esclavos de alguien. Tú estás mal, yo estoy bien. No va a haber salvación. El que no pierda su vida por causa de mí, no se va a salvar. Pero el que la pierda por causa de mí del Evangelio, ¿qué dice? La salvará. Entonces, Dios no quiere una iglesia y ningún cristiano independiente de Él. Bueno, hermanos, eso es tan necesario enseñarlo, porque cuando hay problemas en los matrimonios, entre los jóvenes, entre los adultos, lo único que tenemos que decir, haz la voluntad de Dios. Y con eso se arreglan las cosas. Haz la voluntad de Dios. Y llegan con sus quejas, ¿verdad? Unas quejas que se queda uno confundido, ¿no? Pues ¿quién tendrá la razón? Porque las dos personas cuentan una historia diferente. El 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué gana el hombre si tiene el dinero guardado donde lo quiera tener? Pero lo tiene. Y dice, a mí aunque llegue una crisis, tengo de qué vivir. A mí aunque me llegue esto, yo tengo aquello. Yo mismo. Hermanos, esa es una cosa terrible. ¿De qué le aprovechará si tiene toda la felicidad comprada? Las mejores vacaciones, las mejores escuelas, los mejores viajes, las mejores inversiones, la mejor esposa. El mejor esposo, ¿de qué sirve? Si por causa de ganar eso, se ha olvidado de ser dependiente de Dios y obedecerlo. Es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Nosotros somos los culpables que tenemos que cargar esa cruz, haciendo lo que Él hizo para ser libres de la condenación del pecado y salvar su vida. Verso 30 y el que sigue, de Juan 8:36. Dos verdades, 35, perdón. 35 dice aquí, dos verdades. Una, el esclavo no queda en la casa para siempre. Aquel que tiene su pecado, tenemos un pecado secreto, que nadie lo sabe,
más que nosotros, ¿verdad? Y lo hacemos. Dice aquí, si somos esclavos de un pecado y Cristo no te ha podido libertar de ese pecado, es porque tú no has querido, porque tú no quieres. Y ahí está la determinación humana. Jesús dice ahí, el esclavo no queda en la casa para siempre. Dios no decide quién es esclavo y quién es libre. Dios ofrece a todas las personas la salvación. Jesús no vino a salvar unos cuantos, vino a salvar a todas las personas. La bendición de Abraham no fue para él solamente y el pueblo judío. Es para que todas las personas escuchen el Evangelio y decidan. Uno es responsable. El jueves explicamos, el Espíritu guía, pero tú accionas. El Espíritu te dice, sirve a esta persona que está necesitada, pero tú le sirves o no le sirves. Yo no conozco ninguna historia, pues que el hombre sea más potente que Dios. No conozco ninguna historia que Dios atropelle al hombre. Los peores, los ninivitas, habían oprimido al pueblo de Israel. Y Dios les manda a una persona que no quiere ir. Ejerce su decisión de no ir. Y Dios lo envía a través de que un pez se lo trague y lo lleva. Pero ninivitas escuchan un mensaje de salvación, escuchan un mensaje de condenación. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás, un profeta que no quería ir, fue. ¿Era un plan de salvación? No, era un plan de condenación. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Dios. Pero ¿sabe lo que hizo el ser humano? Empezando por el rey y por toda la población y por todos los animales, dijeron, no vamos a comer, vamos a ayunar y vamos a clamar a Dios que tenga misericordia de nosotros. Yo pregunto, ¿por qué cambió de opinión Dios? Si Dios es absolutamente así y dice que se van a morir, ¿por qué si había dicho que de aquí a 40 días iban a morir? ¿Por qué no murieron? Al contrario, les dio vida. ¿Por qué les dio vida? Porque ejercieron algo que Jesús vino a decir. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos dijeron, no queremos estar mal con el Dios Todopoderoso. Respetaron su poder y se arrepintieron. Yo pregunto, ¿acaso Dios los eligió al último momento? No, Dios no cede a lo que nosotros cedemos. Me pagas o te meto a la cárcel. ¿Y sabe qué? Uno a veces no cede, pero sabe que Cristo se mueve su corazón. Dice, yo vine a dar mi vida por todos los pecadores. Vine a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y tú decides. Si te haces el sordo, Dios te está hablando a tu corazón. Si el esclavo continúa esclavo y no se arrepiente, no va a la vida eterna, no es parte de la familia. Pero si se arrepiente, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, que creen en su nombre, ¿qué dice? Y dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Y su transformación fue de muerte a vida. ¿Por qué Jesús vino? Vino a hablarles a todos, pero hay personas que no quieren creer. Deciden no creer. Y no es que Dios diga, usted va a creer, usted no va a creer, usted va a creer. Es decir, que ya llegó la salvación. Vámonos los que creyeron. Yo decidí quiénes. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia aceptó hasta un ladrón salvo en la cruz. Le dijo Jesús a ese, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Te arrepentiste?
salvación. Ahora, Juan 8:37. Miren, hermanos, cuando dice aquí, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Cuando leemos esto, les está diciendo, yo los conozco, sé qué piensan, sé sus razones y sus verdades, yo los conozco. Y conozco no solamente que dicen que saben quién es Dios y quién es el Mesías, pero tienen algo muy perverso que procuran matar. Yo pregunto, ¿habrá personas cristianas que conocen a Cristo, cargan la Biblia y matan personas? Para matarlas solamente es necesario decirle necio, ignorante y más palabras bajas. Cualquiera que le dice eso a uno de sus hermanos está expuesto al mismo infierno de fuego. ¿Quién puede cambiarnos? Su palabra. Pero si no aceptamos la palabra, nadie nos puede cambiar. Por eso tenemos que aceptar, y si no hacemos su voluntad, hermanos, no hay medios, estamos rechazándola. Estamos rechazándola. Conclusión. Es necesario que Cristo nos haga verdaderamente libres de la esclavitud del egoísmo, o sea, del pecado, para amar a Dios primeramente y después para amar a nuestro prójimo como nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando iniciamos se cantó una alabanza que dice, ¿cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes hacerlo? Y ese canto se tuvo que escribir y componer porque en la iglesia hay personas que no se aman, que no se quieren. Por eso se hizo. No es por ti, por mí, es por todos aquellos que hagan esto. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, número uno, ese es el orden. Amarás al Señor tu Dios primeramente. Segundo, ¿a quién? A tu prójimo. Y de ahí para adelante, tú y tu familia. ¿Quiere decir que tu familia es prójimo también? Claro que sí. Pero si tú te amas a ti mismo, tú te autocomplaces, tú te autorrealizas, a ti no te importa tu esposo, tu esposa, y dice que haga lo que pueda y quiera. Yo voy a hacer lo que a mí me place y puedo. Y a mí mi esposo ni mi esposa me detiene. La pregunta es, ¿qué hizo Dios? Un orden, un diseño como aquel pececito para estar en el océano. El hombre ame a su mujer, así como Cristo ama a la iglesia. Y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Y si hacemos eso,